Amado Dios, esta mañana te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para entender tu palabra, y también te pedimos que les des salud al pastor Juan Carlos y a la pastora Susana y a todos los que no están presentes, que no sabemos por qué, y a las familias que están sufriendo por inundaciones acá en Perú. También te pedimos, Señor, que tú más que nadie conoces nuestro corazón y nos ayudes en estos momentos y a poder entender tu palabra y poder saber por qué camino seguirte, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Gracias, Edith. Hoy el tema, Jesús más que los héroes, capítulo 11 de Hebreos. Todo el capítulo de 11. No hay otros versículos que no sean de este capítulo 11, así que tengan la Biblia ahí abiertita, la vamos a ir leyendo. Después de un extenso diálogo, dice acá, con los múltiples aspectos, vimos de la Torá, de los salmos, los profetas. Ahora el autor se centra en la identidad de Jesús. Escenas de la vida de hombres del Viejo Testamento, como para ejemplificar este camino que nos lleva por todo el Viejo Testamento hacia Jesús, el héroe de los héroes. Seguimos profundizando en la identidad de Jesús en este capítulo 11. Después de todo el recorrido anterior, en este vídeo descubriremos que Jesús es el héroe de los héroes, el referente de los referentes, que no hay un ejemplo mejor en el que podamos enfocar nuestra mirada. No hay vida que inspire más que la vida de Jesús. Solo Él es digno de nuestra confianza, de nuestra fe, de seguir sus pasos y su estilo de vida. El capítulo 11 de Hebreos es probablemente el más conocido de toda la epístola. Después de un desarrollo teológico denso hasta el capítulo 10, donde hemos visitado el desierto varias veces y Jesús ha dialogado con distintos aspectos de la Torá, de los salmos y los profetas, con conceptos hebreos que van desde el significado del tabernáculo hasta la idea del sacerdocio, el autor de Hebreos nos invita a responder a este Jesús. Pero, ¿cómo? De la única manera posible, con fe, confiando. Nos acercamos al final de este sermón y como transición nos regalará esta sección antes de aterrizar en la conclusión apoteósica del capítulo 12. El discurso se vuelve más amable, más ejemplar, más cercano, con un tema central recurrente, la fe, y con personajes famosos de la tradición de los hebreos como hilo conductor. Esta aparente sencillez no debe confundirnos, porque la enseñanza será profunda. El predicador, después de construir todo el armazón que sostiene esta catedral de la teología que conecta el Antiguo Testamento apuntando a Jesús y llevarnos hasta los cielos de la revelación de Jesús como superior a todo lo demás, ahora se acerca a nosotros a través de personajes humanos, pero admirados por sus oyentes. La respuesta a este Jesús que nos ha presentado es la fe, la certeza, la convicción de lo real, que como lleva diciéndonos todo el tiempo, no se ve. Pero lo que no se ve es más real y tangible, más digno de confianza y obediencia que lo que se ve. Y esta fe es la que sostuvo a todos los héroes del pasado. No fueron las tradiciones, ni los rituales, las ideologías, los sacerdotes, la ley, ni el sistema. No, fue solo la fe. La fe es la puerta a la realidad, a la creación, a la razón de todo el cosmos. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios, el único poder creador que existe, hizo real el universo. Porque lo que se ve emana de lo que no se ve. Sin fe, sin confiar en Él, es imposible agradar a Dios. En realidad es lo único que nos pide. Que confiemos en su obra, en Jesús.
que nuestra esperanza no esté depositada en cualquier otra cosa, por muy grande y segura que parezca. Solo Jesús es digno de nuestra fe, de nuestra obediencia. Y cuando le buscamos, Él se deja encontrar y nos recompensa. Porque Él es sensible a nosotros, nos comprende. Su trono es accesible para aquellos que sabemos cómo es Dios. En Hebreos aprendemos que Dios es como Jesús. Y aparecen muchos nombres famosos, referentes para los oyentes de esta epístola, hombres y mujeres de Dios, dignos de nuestra admiración. Porque todos tenemos referentes culturales, políticos, morales, personajes inspiradores de los que leemos sus biografías y quisiéramos imitar. Empresarios de éxito, libertadores, mártires, inventores, deportistas, pensadores o artistas. Leemos sus biografías y nos sentimos motivados a imitarles. Es humano. Abel y su sacrificio, Enoc, que no ha muerto, Noé, que supo cómo actuar en la mayor crisis climática desde que existe el ser humano, Abraham, el padre de la fe, que supo vivir su vida mirando siempre al futuro, a lo que no se ve, Sara, capaz de sobreponerse a su condición y creer en la fidelidad de Dios, convirtiéndose en la madre de una multitud de personas incontables como la arena. Todos estos miraban hacia adelante sin recibir lo prometido. Se sabían ciudadanos de un lugar todavía por descubrir. Eran hebreos, errantes. Y siguen los fuegos artificiales que nos deslumbran. Isaac, Jacob, con todos sus defectos, pero adorando y confiando hasta el final. José, que sabía que volvería a la tierra prometida. El famoso Moisés, el libertador, que negó sus comodidades de palacio por sacar al pueblo de Egipto. ¿Y cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua, cruzó el Mar Rojo. Fue por la fe, no por sus obras. Y sigue, Josué y los muros de Jericó, la heroína inesperada Rahab, que ni siquiera era israelita. Y entonces el predicador empieza a quedarse sin tiempo y tiene que mencionar rápido a otros personajes: Gedeón, Sansón, David, Samuel. ¿Qué tienen en común? Todos se sostenían por la fe. Hicieron proezas por confiar en Dios. No era por tener fe en la fe, no es una superfe. La fuerza de su fe residía en dónde depositaban su confianza, en el Dios que les prometía la mayor recompensa. Eso no significa que lo tuvieran todo claro. La fe es como tirarse en paracaídas. Pueden venirte todos los temores, pero si te lanzas, es que a pesar de todos tus miedos, confías en que el paracaídas se abrirá y te salvará. No es algo teórico, es jugársela por Dios. ¿Cuál es el paracaídas de tu vida? Depende de cuál sea, tomarás tierra de una u otra manera. Todos estos personajes fueron capaces de los mayores sacrificios. Eran tan buenos que el mundo no era digno de ellos. Se lanzaron con el paracaídas de Dios. ¡Qué referentes! ¡Qué ejemplo! Anduvieron errantes, se hicieron un nombre para recordar. Pero ninguno recibió lo prometido. Lo mejor estaba por venir. Dios tenía reservado algo superior para el final. Y a estas alturas de la película sabemos a dónde nos va a llevar el autor. Jesús será mayor que todos ellos. Solo Él será digno de nuestra admiración y seguimiento, porque todos los demás héroes solo se limitaron a seguirle a Él. Porque Jesús es el referente de tus referentes, el héroe de tus héroes. Es más que cualquier personaje de la historia que admires. Él merece toda tu atención, pero no para admirarle solamente, sino para seguirle. Jesús nunca dijo que le adorásemos, aunque es digno de nuestra adoración, pero constantemente nos invita a seguirle, a imitarle. No es solo un héroe que nos salva, también podemos ser como Él. Es lo que Dios más anhela, que seamos como Jesús, que nos lancemos en sus brazos. Él es más que todos los héroes de la historia juntos y se ha propuesto llevarte con Él para enseñarte. Él se lanza contigo. El mayor referente ha llamado a tu puerta y te ha dicho: yo creo que tú puedes ser como yo, sígueme. ¿Quién rechazaría una invitación así? Es la oportunidad de tu vida. No sigas a nadie más. Pon toda tu atención en Jesús y síguele. ¿Cómo?
Esta respuesta está en el final de esta predicación. El capítulo 12 nos espera. Después de repasar la vida de todos los héroes de la historia, el predicador nos va a llevar a Jesús para mostrarnos que Él es más, es superior, es digno, es admirable, pero lo más increíble de todo, le podemos seguir. Vamos, lánzate. Este es uno de los capítulos más conocidos porque hablas justamente de la base de toda de nuestro mover, que es la fe. Así que empezamos con Hebreos 11:1. ¿Quién lo quiere leer? Sencillito. Amén, pastor. Adelante. Es pues la fe corteza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, la fe, el creer. Yo estoy seguro de algo, tengo fe, tengo convicción, pero no lo veo. Yo, por ejemplo, tengo fe de que un medio de transporte me va a llevar a cierto lugar, pero puede ocurrir que ese transporte se rompa y que no lleguemos nunca a destino, o puede ser que lleguemos. Es una fe que está en duda, ¿no? Puede ser que sea, puede ser que no sea, pero esa fe no me lleva al cielo, esa fe no me salva. Yo tengo fe en que una silla me sostiene y por eso me siento tranquilo, pero esa fe no me alcanza para ir al cielo. Me alcanza para estar sentado cómodo en una silla, en un sillón. Toda nuestra vida se maneja por fe, por creer que algo es así. Pero esa fe no salva. La fe que salva es la fe en Cristo. Y lo que dice aquí, que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, pero que no se ve, Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a Hebreos 11:3. Adelante, a ver si lo hacemos dinámico. Vayan estando atentos y ya alguien lea 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. ¿Qué necesitamos para comprender el cosmos? El cosmos, toda la realidad de nuestro mundo, lo que nos rodea, por fe, por fe. La fe es la puerta a la realidad y a la razón de todo el cosmos. Por la fe entendemos la palabra de Dios que dice que constituyó el universo. ¿Por qué? Porque lo que se ve emana de lo que no se ve. Nosotros no estuvimos en la creación, pero la palabra de Dios nos dice cómo fue la creación. Y entonces por fe creemos en eso. La persona que no tiene fe puede leer todo lo que quiera y creer que desciende de un mono, pero nosotros sabemos que descendemos de el Dios y Padre de las luces y que Dios es un tremendo creador y creemos que Él nos creó de la nada. De la nada nació todo nuestro mundo. Muy bien, ¿es posible vincularnos con Dios sin fe? Como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe. Continúa. Sí, continúa, pastora Susana. Bueno, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está, muy bien, Susana. Nosotros no podemos vincularnos con Dios sin tener fe, porque cuando buscamos a Dios, Él responde. Yo me acuerdo en una época, cuando recién empezó aquí en Argentina un avivamiento,
hubo un mover de Dios a través de un pastor, Carlos Anacondia, uno de los varios movimientos que tuvimos, y yo no creía para nada. Y cuando fui a verlo, fui a ver las campañas que se hacían, que campañas de milagros, campañas de sanidad, de liberación, tremendo. No entendí nada porque yo no tenía fe. Yo fui sin fe. Y pasó como un año y después de un año un día me fui nuevamente a una campaña de esas, pero esta vez fui con fe y le dije a Dios, Señor, si acá hay algo que es milagroso, hay algo que es extraordinario que vos querés mostrarme, yo lo quiero tener. Y Señor, mostrame. Y el Señor ese día me mostró, me abrió las puertas, pude ver todo el mover de Dios que hacía un año atrás en el mismo lugar no lo había podido ver. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No nos podemos vincular con Dios sin fe, dice acá. Seguimos con los héroes de la fe. En el 11.4, ¿a quién menciona? A ver. 11.4. Abel. Por la fe Abel, por la fe Abel. A veces en broma decimos, ¿quién mató a Caín? Y la Abel. gente que responde, Ya caí. Abel, pero no es Pero al fue revés. Caín quien mató a Abel. Claro, fue Caín que mató a Abel y no Abel a Caín. Pero bueno, es un chiste muy común que solemos hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. En el 11.5 se menciona Por la otra. fe, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspasó Dios y antes que fuese traspuesto todo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está, Enoc. Qué terrible, qué tremendo debe haber sido. Tan poquito dice la Biblia de Enoc, pero lo poquito que dice es tremendo, porque agradó a Dios, tuvo fe, y Dios se lo llevó sin necesidad de pasar por la muerte. Lo arrebató el Señor, se lo llevó por la fe. ¿Qué dice el 11.7? Por la fe, dice ahí, por la fe en Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, y con temor preparó el arca de que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Terrible. En este momento que hay un problema climático en Perú y en toda América, yo creo, ¿no? Está cambiando el clima, tenemos inundaciones, tenemos exceso de temperatura fuera de lo normal. En medio de una cosa así, este hombre Noé pudo superarse, pudo salir adelante, creyendo que Dios lo iba a salvar. Yo no sé si él sabría que venía una inundación o no, pero él fue obediente, hizo el arca, aún sin saber para qué iba a servir, pero esa fe lo salvó, esa fe lo salvó a él y a toda su familia. Abraham, el padre de la fe, 11.8 y 10. A ver, 11.8 y 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pastor, ¿del 8 hasta el 10 o del 8 al 10 me salto de frente? No, el 8 y el 10. A ver. Ah, ya. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
O sea que Abraham salió sin saber dónde iba. No, Dios simplemente fue obediente. Dios le dijo, anda para allá, y él se fue para allá. Ahora vamos a leer el anterior, el 9. Entonces, ¿cómo dice? Por la fe. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra y prometida como en tierra ajena, morado en tiendas con Isaac y Jacob, con heredero de la misma promesa. O sea que con Isaac y con Jacob él habitó en la tierra prometida, en la tierra prometida. Y tal vez sin saber lo que venía después, sin saber, porque Dios no se lo había revelado todavía. Pero bueno, ¿qué nos dice de Sara? Capítulo 11, versículos 11 y 12. Dice, por Sí. la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué tremendo, fíjense, los grandes héroes de la fe, y Abraham, Isaac, Jacob, tuvieron mujeres estériles, no podían tener familia. Sin embargo, Dios les había hecho una promesa. Primero le hizo la promesa a Abraham y esa promesa se fue renovando en el tiempo. Y fueron padres y madres de muchísimas millones y millones de personas, hasta el día de hoy siguen siendo. Dios había prometido bendiciones y esas bendiciones se cumplieron. Acá dice 11, 9, 18 y 20. 11, 9, a ver el 11, 9 que decía. Isaac. Por la fe. El 9, perdón, el 9 lo leímos recién. El 18 y el 20. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahora, acá tenemos que hacer un paréntesis, ¿no? Porque este Jacob que confía en el Señor, fue bastante sinvergüenza, ¿no? Fue bastante sinvergüenza. Pero en el capítulo 9 se lo menciona junto con Isaac como coherederos. Y después en Isaac te será llamada descendencia en el 18. Y en el 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de las cosas venideras. Este Jacob engañó, mintió a su hermano, le mintió a su papá y tomó el lugar del hermano. Y a pesar de eso, Dios lo restaura, Dios hace que se perdonen entre los hermanos. Y en la descendencia bendita no viene a través de Saúl, sino a través de Jacob. Y fíjense que la pelea entre los árabes y los judíos hasta el día de hoy sigue y que arranca con Jacob, ¿no? A pesar de que en ese momento se reconciliaron, al día de hoy todavía siguen. Dice acá, Jacob, con todos sus defectos, confió hasta el final. Por la fe, 21 estoy leyendo. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. O sea, Jacob, el viejito,
bendijo a sus hijos, bendijo a cada uno de los hijos de José. Los hijos de José, el que estuvo reemplazando al faraón. Y ese viejito adoró, a pesar de todo lo malo que habían hecho sus hijos, a pesar de todas las maldades que habían hecho, Dios obró de igual manera. Y José tiene que darles la bendición a sus hermanos, que justamente habían querido matarlo, lo vendieron como esclavo, y dice acá, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él quería que sus huesos volvieran, aunque él estuviera muerto, que sus huesos volvieran a la tierra prometida. Cuando yo pienso en todos estos héroes de la fe y me pongo a ver las cosas buenas y me pongo a ver las cosas malas que hicieron en la vida, y yo digo, ¿cómo Dios los pudo perdonar? ¿Cómo Dios los pudo restaurar? Porque el perdón de Dios es amplio. El perdón de Dios es amplio. Dios nos quita la culpa, que el diablo nos quiere seguir metiendo culpa, pero lo que Dios hace a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo es hacernos ver que el perdón de Dios es amplio, 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 amplio. Muy bien, seguimos. Ya hablamos de José, que quería volver a la tierra prometida. Moisés, el libertador, dejó las comodidades del palacio para liberar al pueblo de Egipto. Se sostuvo, ¿cómo se sostuvo? 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está. Y el 28 nos dice, Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. o sea, que celebró la Pascua. ¿Se acuerdan que puso sangre sobre el dintel y los marcos de la puerta como protección? Y cuando el ángel de la muerte pasó, mató a todos los primogénitos de los egipcios, inclusive de los animales también, no solo de las personas. Pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, ahí no pasó porque estaba la sangre. Y esa sangre era una figura del sacrificio de Cristo que muchos años después íbamos a tener a nuestro favor. Muy bien. Y sigue mencionando que este Moisés celebró la Pascua y cruzó el Mar Rojo, llegó a la tierra prometida por fe. Josué junto al pueblo rodeó los muros de Jericó. Estuve en esta semana leyendo sobre esta historia de Jericó y la verdad que me quedé asombrado porque habla de 7 días de rodear la ciudad durante la gente que estaba dentro de la ciudad, con unos muros terribles que no podían ser destruidos. El pueblo con 7 sacerdotes, con 7 trompetas, giran una vez, 2 veces, 3 veces alrededor de la ciudad. Por muy chica que sea la ciudad, hay que rodear una ciudad. Y bueno, en el último día, 7 veces dan vuelta en un solo día, y al final de eso tocan las trompetas, gritan y se caen los muros, como si hubiera un cañonazo ahí que abrió la puerta. Terrible, terrible. Ellos ganan la primer ciudad de la tierra prometida a través de la fe, porque en realidad no había cañones en esa época.
Si fuera hoy, podríamos decir, tiraron un misil y se cayeron los muros. En esa época no había nada, no había ni nada que explote de esa manera. Por la fe, Rahab, la ramera, una ramera, una mujer prostituta, dice el verso 31, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Este es uno de los casos de mentirita piadosa, ¿no? Digo yo, porque Rahab mintió y fue bendecida, porque protegió a los hijos de Dios, los guardó, los cuidó, si no los iban a matar. Pero ella estuvo allí y ayudándolos, y Dios bendijo su actitud, porque fue una actitud de protección en el corazón. Y acá en el 11:32 viene una ametralladora. Dice, ¿qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Tenemos acá historias de personas que si nos ponemos a ver cada una, tenemos para toda la tarde. ¿Qué tienen todos ellos en común? A ver, contéstenme ustedes. Todos estos que mencionamos, ¿qué tienen? ¿Qué cosa? La fe en Dios. La fe. Todos tuvieron fe y estuvieron victoriosos. Susana, te pido, léeme Hebreos 11:36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Recibieron la promesa esta gente? ¿Qué les parece? ¿Recibieron la promesa? No vieron el fruto, no vieron el fruto. Ellos vieron la prueba, pero tuvieron fe y siguieron adelante a pesar de las prisiones, a pesar de los latigazos, a pesar de todo. Esta gente estaba creyendo que Dios estaba con ellos. Por eso ninguno de ellos recibió lo prometido, y en el 11:39 nos dice el porqué. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios permitió todo ese sufrimiento porque quería bendecirnos a nosotros, quería bendecir a las distintas generaciones que venían detrás de ellos. Y concluimos este estudio diciendo que Jesús, el mayor referente de toda la historia, llama a tu puerta y a la mía y te dice, yo creo que tú puedes ser como yo, sígueme. ¿Quién va a rechazar la invitación? No es una invitación a no tener problemas, a pasarla bien, a tener riqueza. No. Es una invitación a vivir por fe y bancarse lo que venga. Es una oportunidad de vida. No tenemos que seguir a nadie más, sino a Jesús. Ahora, ¿cómo hago para seguir a Jesús? ¿Cómo se hace? Bueno, la respuesta a esto está en el capítulo que sigue, en el capítulo número 12. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a terminar este estudio con el capítulo 12 y después tendremos que empezar otro tema. Así que
les invito a que vean el video del capítulo 6 de este estudio y el capítulo 12 de la Biblia de Hebreos. Lean, estudien, prepárense, porque lo que viene es fuerte y es hermoso.